externo, sin conocimiento sobre lo UDELAR, puede que este evento y su resultado lo ubique entre la incredulidad y el desconcierto. Una institución integrada por 150.000 estudiantes, 10.000 docentes, 160.000 egresados, 7.000 funcionarios, con culturas institucionales, organizacionales y académicas heterogéneas, acaba de resolver, sin estridencias ni confrontaciones, sin discusiones públicas áridas, quién será su próximo rector para los próximos 4 años. Lo hace por mayorías contundentes. Hace 4 años, las discusiones tuvieron otro tono e incluso quien habla no pudo hacer uso de la palabra en un día como hoy. Estos observadores podrían llegar a una conclusión paradójica de una suerte de primacía de consenso tácito sobre el futuro de la universidad y de una conducción que es aceptada sin cuestionamientos. Permítanme decir, antes que nada, que mañana, como hoy y como ayer, asumo con modestia y mesura este resultado, que por supuesto me emociona. Con modestia, porque la Universidad de la República no es espacio para unanimidades ni consensos. Por definición, debe ser el ágora del debate, de la argumentación reflexiva, de construcción del conocimiento, de la discrepancia perenne, del respeto recíproco en esa discrepancia. Por supuesto, no siempre hemos cumplido con estos axiomas en la vida universitaria. Pero en un tiempo donde predomina la respuesta rápida y pugilista y el debate argumentativo sustituido por el golpe efectista, esa característica de la universidad, imprescindible para ser un espacio de investigación e información, debe ser preservada y cultivada como un aporte central a la calidad de nuestro debate público como país, como una apuesta a una democracia deliberativa sana. El año 2023, por alguna razón, a los seres humanos nos gustan las fechas redondas. Ahí teníamos parte del discurso de Rodrigo Arim al momento de asumir como rector de la Universidad de la República, luego de ser reelecto. Gracias por acompañarnos. Por favor, gracias por la invitación. Bueno, se te veía muy emocionado en este discurso porque imagino que hay un compromiso muy importante y también muchísimos desafíos en estos 4 años. Es así. En realidad, también emergemos de 4 años difíciles. Y yo diría absolutamente imposible de prever, porque uno podría haberse imaginado algunos escenarios relativamente complejos en la vida institucional interna, en el vínculo de la universidad con otros actores, pero era imposible prever hace 4 años el evento del COVID. Total. Y creo que parte del apoyo que hemos recibido hace ya una semana por parte de la Asamblea General del Claustro tiene que ver con la forma que la Universidad de la República logró procesar ese tránsito tan complicado en esos momentos álgidos para la sociedad en su conjunto, ¿no? Sí, no solo transitarlo, sino también dar un paso adelante, ¿no? Entre los diferentes protagonistas. ¿Qué balance haces hoy, una vez pasada esta reelección, pasado el discurso, con el discurso que no pudiste dar en la primera instancia? Bueno, yo creo que es una anécdota. Lo que pasó hace 4 años, efectivamente no pude dar un discurso porque hubo alguna decena de personas que con sus gritos no permitieron articular un discurso objetivo en aquel momento. Pero fue una elección no solamente válida, sino una elección que nos permitió luego continuar en un proceso de gestión que tuvo su fruto estos 4 años. Claro. Sí, para mí fue importante y significativo poder dar ese discurso en la Asamblea General con una mayoría muy contundente por parte de los integrantes del cuerpo universitario y mirando hacia el futuro, que es lo que tiene que hacer una universidad. Las universidades necesariamente tienen que pensarse en clave de futuro y ni siquiera en clave de quienes hoy somos universitarios, sino en clave de lo que mañana van a ser universitarios. Hoy se plantea una paralización por parte de la intergremial universitaria vinculada, bueno, con los salarios sumergidos de los docentes universitarios, también con el tema de las becas. Hablar un poco de eso, cuál es la realidad también para que la gente lo conozca, lo entienda. Yo diría, la Universidad de la República está atravesando por un escenario en donde hay una muy buena noticia, que es el aumento de la matrícula estudiantil. Eso es una buena noticia para el país en general. Uruguay tiene un atraso importante en esta materia. Si lo comparamos con los países de la región, con Chile, con Argentina, con niveles de desarrollo parecido al nuestro, ni hablemos con los países desarrollados. Para que tengamos una idea, en el promedio de la OCDE, de los países desarrollados, el 48% hoy de los jóvenes están terminando con un título universitario. Nosotros estamos todavía por debajo del 20%. Estamos bastante lejos de lo que son los estándares que va a requerir el siglo XXI en ese plano. Entonces, la Universidad de la República, esta Universidad de la República post-pandemia, tiene una inscripción del entorno de 21.000 y 22.000 estudiantes por año, entre lo que fue el año pasado y este año. Antes de la pandemia,
ingresar a la institución 16.000 estudiantes. Eso es una muy buena noticia, pero obviamente tensiona los recursos internos, en particular los recursos docentes, que tienen que atender 5.000 estudiantes más en todo el territorio nacional, ante unas circunstancias que son difíciles de administrar con recursos escasos. El Parlamento Nacional, si bien consideró un componente de esta demanda, queda todavía por cerrar algo muy importante, que es el acuerdo salarial, para que va a implicar el incremento, la recuperación salarial que hemos perdido en este periodo. Y todavía no está cerrado. Claro, porque tú coincidís que están sumergidos los salarios. Yo, bueno, el otro día justo estaba chequeándolos un poco y de verdad que cuando uno no es un docente de grado, son salarios bajos. Son salarios bajos y son salarios bajos además en términos relativos a la formación que les estamos exigiendo a los docentes. Claro. ¿No? Un docente de grado 12 en la Universidad Pública debería estar terminando su doctorado, para que tengamos una idea. O sea, estamos hablando de un periodo de formación muy denso, muy sustantivo, y si lo comparamos con los salarios que ofrece el resto del sector público para profesionales con igual nivel de formación, o lo que ofrecen universidades públicas de la región, estamos muy por debajo de esos estándares, ¿no? Y eso es preocupante en términos de la consolidación de una institución y sobre todo de las cosas, de la posibilidad que Uruguay pueda transitar hacia la conformación de cuerpos científicos, yo diría, solventes, sólidos y con permanencia en el tiempo en el futuro. Perdón que sea con el tema, pero ¿por qué considerás que se dio esta inequidad en los salarios universitarios? A ver, hay una situación, yo diría, de larga data. Todavía la Universidad República venía con un atraso muy largo en lo que es su nivel salarial con respecto a otros organismos. Y se dio en este evento en particular una situación que yo creo que es ingrata, que no fue, donde no hay intención política por cierto nivel de ausencia de consideraciones a la institución. Fuimos el único ente público de enseñanza que no fue convocado a una negociación salarial previo al envío del mensaje por Ejecutivo. Y luego, en el medio de la discusión parlamentaria sobre la rendición de cuentas, fuimos convocados en un par de ocasiones, luego un mes de impasse donde no se volvió a convocar. Por esa razón estamos discutiendo todavía una negociación colectiva que tendría que haberse saldado antes, hace 3-4 meses atrás. Claro. Te vuelvo al tema de los docentes y esta cuestión de los salarios bajos que tiene consecuencia en el multiempleo, de tener el trabajo en la universidad, pero además tener otro. Ahí afecta, ¿cómo lo ven y cómo lo analizan ustedes esa situación? Yo te diría que hay como dos vertientes en ese caso. En primer lugar, hay muchos docentes que efectivamente están con el multiempleo, el empleo precario. Muchos docentes en la Universidad República tienen empleo, por ejemplo, por 2 años, porque tienen un proyecto de investigación donde por 2 años tienen asegurado el sueldo, exacto, pero luego, en la medida que la institución no pueda crear cargos, y ese es uno de los problemas que tenemos al no tener incrementos presupuestales, digamos, casi que solamente por el efecto demográfico, por los docentes que se van jubilando, podemos crear algunos cargos más, pero no estamos abriendo oportunidades para los más jóvenes. Entonces, eso necesariamente lleva al multiempleo. Y por otro lado, queremos incentivar altas dedicaciones. Claro. Pero incentivar altas dedicaciones con sueldos relativamente sumergidos es muy complejo de hacer. Y el país lo necesita. No hay sistema académico internacional, sistema de investigación, de creación cultural en el mundo que funcione con trabajo part-time. Claro. No, y sería fundamental también para, bueno, seguir ahondando en la descentralización, exacto, que es a lo que busca la Universidad de la República, pero claro, ¿quién se va a ir a un lugar del interior del país a trabajar full time si no tiene un sueldo que lo acompañe, ¿no? Eso es, la pregunta tuya es un buen ejemplo de mirar el vaso lleno, medio lleno, medio vacío. El año que viene tenemos una muy buena noticia, es que vamos a abrir 4 carreras en el interior. ¿Sí? Licenciatura en computación en el litoral norte, la primera licenciatura en computación que va a estar completa fuera de Montevideo, una licenciatura en economía agrícola y gestión de agronegocios en Tacuarembó, mirándose al noreste, y en Melo, también mirándose al noreste, 2 tecnólogos, uno con UTU, tecnólogo en producción equina, una carrera innovadora, y un tecnólogo en producción de sistemas integrados de producción agropecuaria, que es una carrera de la Facultad de Agronomía y la Facultad Veterinaria. Podríamos tener 3 más, y no la podemos tener por temas presupuestales, entre otras cosas porque no le podemos pagar el sueldo a docentes para que se radique en el interior. Nuestra apuesta en el interior es una apuesta un poquito distinta a la que hacen otras instituciones, que es válida, cualquiera de las estrategias son válidas, pero la estrategia de la Universidad República es: tenemos que consolidar recursos humanos en el interior. ¿Por qué? Porque queremos construir espacio de desarrollo local y espacio de desarrollo nacional consistente. No queremos dar clases de Montevideo al interior, queremos que nuestros docentes estén radicados y nuestros docentes funcionarios se radiquen y construyan institucionalidad y construyan conocimiento desde el interior, no solamente de Montevideo. Cuando aparece el interior, también aparecen varios temas, porque está por un lado los alumnos del interior y por otro lado los recursos que tiene la UDELAR para fomentar la descentralización y el interior. Elijo ir a la rendición de cuentas y todo lo que se habló con el Fondo de Solidaridad, el adicional que fue
parte de un debate bien importante que en diputados no tuvo una resolución y que en el Senado parece que sí. ¿Cuál es el balance como rector que haces vos de la solución que se le buscó, las características de ese dinero cómo la pueden utilizar ustedes? ¿Qué cierre haces de eso? Yo te diría, creo que hay dos etapas. A nivel de diputados se dio una discusión que para mí no fue, digamos, correcta desde el punto de vista de los resultados y desde el punto de vista del procedimiento, porque en algún momento ustedes recordarán, parecía que iban a salir recursos para compensar una República de línea, cosa que es un contrasentido. Es como estirarle la sábana a otro organismo de investigación para intentar cubrir un problema que se le está generando a la Universidad de la República. No es razonable desde el punto de vista del diseño. A nivel Senado creo que la discusión fue más razonable. Persisten algunos problemas técnicos. Me gustaría señalarlo en particular que los recursos con los que se va a empezar a compensar en 2024 son recursos que no son de libre disponibilidad. Bien. O sea, vienen de renta general y se vencen, claro, y se vencen anualmente. Bien. ¿Por qué es problemático? Porque nosotros, parte de la estrategia interior, muchas veces lo que hacíamos con el adicional es ahorrar, entre comillas, 2 o 3 años, juntábamos cierta cantidad de recursos y nos permitía hacer una obra de más magnitud. En la medida que no, se descalza eso y que de alguna manera no son recursos de libre disponibilidad, podemos tener una dificultad. Esto lo voy a hablar con el Poder Ejecutivo y lo voy a hablar también a nivel de este año, el que viene, a nivel del Parlamento, porque creo que deberíamos buscar una solución técnica para preservar esa característica de los recursos. Claro, porque ahí directamente hay una repercusión negativa en cuanto a poder destinar una mayor carga de dinero, un volumen de dinero más grande para hacer estructuras de importancia, que en definitiva también eso hace que al alumno, al docente, lo motive también ir al interior. Bueno, un ejemplo claro. Estamos por hacer una obra posiblemente de una magnitud muy importante en Paysandú. ¿Sí? Un edificio que al comienzo quizás tenga 10.000 metros cuadrados, pero con una vocación de tener inclusive una infraestructura bastante más grande en un espacio que no sea de la Intendencia Municipal. Ahora esa obra, en donde el Poder Ejecutivo va a poner 7 millones de dólares, nosotros vamos a poner otros 7 millones de dólares, estamos buscando conseguir otros 7 millones de dólares adicionales, o sea, una obra de una magnitud del entorno a 20 millones de dólares. Parte de nuestra estrategia financiera era calzarlo con esta adicional de Fondo de Solidaridad. Porque íbamos a ahorrar, entre comillas, algunos años para poder hacerlo. Ahora vamos a tener alguna dificultad financiera. Yo creo que lo vamos a resolver en este caso, pero no quita que nos genere una complicación desde el punto de vista de la ejecución de estas obras en el interior que son relevantes. Y depende 100%, perdón, Pablo, depende 100% el arreglo de esta situación del Poder Ejecutivo o también se necesita del Parlamento. Es decir, estas características de cómo utilizar el dinero. Yo creo que requiere de los dos, iniciativa del Poder Ejecutivo y una resolución a nivel del Parlamento. Bien, cuando hablamos también del interior hablamos de la gente que se traslada, ¿no? Que hoy sigue ocurriendo en su gran mayoría. Todos estos nuevos proyectos son geniales, pero en definitiva no dan una solución inmediata para la gran mayoría de los estudiantes del interior que vienen hacia Montevideo. ¿Qué pasa con las becas? Que también allí hay un tema. Bueno, las becas, el Parlamento Nacional en los 2 años anteriores nos dio un incremento presupuestal que hemos logrado aumentar las becas económicas, pero el aumento de la demanda, y esto es un síntoma bastante claro de la situación que están atravesando los estudiantes, ¿no? No logramos compensar con nuestro incremento en la cantidad de becas la demanda que tuvimos. Por tanto, tenemos cerca de la mitad de los estudiantes que evaluamos que necesitan becas, que solicitaron y que entendemos que la necesitan, que no podemos cubrir con esta demanda. Y eso para el interior es particularmente complejo, ¿verdad? En muchos casos estamos hablando de becas de traslado, de alojamiento. Y esa estructura de apoyo es importante sostenerla justo después de una crisis. En una crisis como la del COVID, que de alguna manera hubo horas que se quedaron, familias que se quedaron sin empleo, estudiantes que tuvieron algunas dificultades en su entorno familiar más directo. Es importante que el país responda con un incremento de becas relevante a este plano. Nosotros lo hemos hecho con algunas becas puntuales, con fondos que derivamos de otras actividades, por ejemplo, becas de conectividad. Estudiantes que decían, tengo que tomar una clase y no puedo pagar la conectividad. Y estamos cerca de las 700 y pico de becas que hemos otorgado con esta modalidad. Que la innovamos, la creamos en el momento prácticamente. Yo creo que ahí todavía estamos en un espacio de carencias. O sea, no hemos logrado cubrir la demanda más urgente que tenemos en el plano de las becas. Sí, estamos hablando del 50%, es un montón. Es un montón. Sí, es un montón. Siguiendo con la temática, porque calza perfecto, del interior y la pandemia, se generó una acción positiva, diría yo, para muchos estudiantes del interior que le dio la oportunidad de estudiar virtualmente. ¿Cuál es la intención de la UDELAR? ¿Continuar en ese sentido, seguir brindando esta versión híbrida de la presencialidad y lo digital? ¿O se va a ir a buscar 100% a lo presencial? A ver, yo creo que acá no hay respuestas absolutas. Y permítanme explicar por qué. Nosotros en los años de la pandemia tomamos una decisión muy clara, es vamos hacia la virtualidad, tenemos que sostener a los estudiantes, esto es una situación absolutamente excepcional, no podemos darnos el lujo, como sí se dieron otras universidades en el mundo, de suspender un semestre y ver qué pasa. Y fuimos a la virtualidad
y en realidad hubo 100.000 estudiantes que avanzaron en su formación en la virtualidad. Este 2022 priorizamos la presencialidad, pero no como el calco negativo de la virtualidad, Claro. sino que era absolutamente imprescindible que los estudiantes tuvieran un espacio de encuentro. Hacía 2 años que no se veían, que no se conocían, que prácticamente en algunos casos habían hecho la mitad de la carrera sin conocer a sus pares o a su docente de forma directa. Entonces, hubo una apuesta importante, si tenemos que recuperar el espacio de presencialidad, pero sin descuidar o sin abandonar la virtualidad. Claro. La segunda, El híbrido. Claro, muchas de las cosas. Pero lo segundo es hay que ser muy consciente que acá hay situaciones muy distintas en términos disciplinares. Es impensable trayectorias largas de formación en áreas donde se requiere una interacción muy fuerte con los sistemas biológicos, imagínense agronomía o veterinaria, Claro. sin virtuales. presencialidad. No existe. O clínicas, Sí, sí, ¿sí? sí. O creación artística, o laboratorios, especialmente. O sea, hay espacios de la vida universitaria que necesariamente requieren una presencia fuerte. También las áreas sociales, o sea, los seminarios, el encuentro, la discusión requieren ese tipo de espacio. Lo que está sucediendo hoy es que muchas facultades y muchas carreras están sosteniendo o 2 versiones, una presencial y otra virtual de algunos cursos, o el híbrido. Pero estamos evaluando también. Porque una de las cosas que está sucediendo en el mundo es que nos encontramos que durante las épocas de la pandemia, las primeras evaluaciones que surgen, en particular para Estados Unidos, muestran que los estudiantes con menos vulnerabilidad lograron aprovechar y bien la virtualidad. Pero los estudiantes provenientes de hogares con más nivel de vulnerabilidad tuvieron muchas más dificultades. Claro. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Nosotros no, por un lado, no creemos, no vamos a volver al 13 de marzo del 2020, antes de la pandemia, pero tampoco creemos que el mundo de lo ideal sea la virtualidad. Sí, exactamente. O sea, la construcción comunitaria es parte de la formación que tenemos que Recuerdo que en un momento se había hablado de que carreras, por ejemplo, como Relaciones Internacionales, sea 100% virtual. ¿Tú estás a favor de eso? No, yo no estoy a favor de que ninguna carrera sea 100% virtual. Creo que sí, que tenemos que usar herramientas para asegurar que la virtualidad sea una herramienta de democratización. O sea, eso quiere decir que en algún momento hay que encontrarse, hay que conocerse, hay que discutir, hay que intercambiar y hay que tener diferencias, ¿sí? Lo cual no quiere decir que haya que tener el mismo formato que teníamos antes. Claro. Mucho, por ejemplo, en relaciones internacionales, hoy buena parte de la trayectoria se puede hacer virtual, ¿sí? La carrera de la Facultad de Derecho evaluará cuáles son los resultados que está obteniendo en ese plano, Claro. pero Facultad de Derecho es un caso claro donde ha sostenido y sigue sosteniendo todavía trayectorias muy largas en la virtualidad o en la presencialidad como alternativas. Bien. Previo a la pandemia se dio varias situaciones en donde a través de redes sociales, con diferentes hashtags, en fin, varias facultades también, se denunciaban situaciones de acoso, de abuso. ¿Cómo está trabajando la UDELAR hoy y qué conteo de los casos está haciendo y el seguimiento, en definitiva, de cada caso? Yo diría, estas son parte de las cosas que hemos hecho en la pandemia. La Universidad República no se detuvo en la pandemia, creamos un nuevo protocolo de acoso y discriminación, de la misma manera que creamos una facultad nueva, un centro universitario regional nuevo en el marco de la pandemia. Bueno, esto es va a ser 2 años ahora, aprobamos un nuevo dispositivo. Me gusta decir, esto no quiere decir que estemos en una situación de madurez en este caso. Bien. El mundo académico internacional está atravesando por búsquedas de paradigmas. No hay paradigmas consolidados de cómo trabajar estos temas. Hay una certeza que es nueva. Nueva me refiero, tiene algunos años en las instituciones universitarias. Los problemas de acoso y discriminación no es un problema entre personas, es un problema que ocurre en instituciones. Por lo tanto, en las instituciones tenemos que sernos responsables de lo que sucede en el ámbito en estos ámbitos. Si es este el diseño final que hemos llegado o no, lo tenemos que ver, habrá que evaluarlo. Hemos hecho encuesta de prevalencia, donde muestran también, que la presentamos hace relativamente poco, que un porcentaje importante, en particular de mujeres, han sufrido situaciones de acoso o de discriminación que no son aceptables por la institución. Entonces, estamos camino a buscar, en primer lugar, a hacer una política muy enfática de prevención, pero a la misma vez buscar los mejores dispositivos y evaluarlos para evitar que estas circunstancias ocurran. Y cuando ocurren, tener mecanismos punitivos adecuados también. ¿Y cómo es que se trabaja entonces con los docentes, que son en definitiva los representantes? Bueno, los docentes, por un lado, desde el punto de vista de... Vamos a avanzar también en otras piezas. Uno de los objetivos que me he puesto en este periodo es intentar tener un código de ética que explicite algo, porque una cosa es la legalidad y otra cosa es lo éticamente aceptable. Hay cosas que pueden ser legales, pero pueden no ser éticamente aceptables para la institución. Entonces, tenemos que lograr separar esos ámbitos o complementarlos, si se quiere. O sea, y construir un código de ética presupone también establecer algunas pautas de conducta de lo que es aceptable del vínculo entre docentes y estudiantes y lo que no es aceptable, o entre docentes y funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese lugar vamos a seguir trabajando para encontrar, yo diría, para ir avanzando a una universidad que esté libre de estos problemas, que obviamente, como otros ámbitos institucionales, no lo estamos hoy. Exacto. Bueno, nos queda, por ejemplo, hablar de los posgrados también, que es por allí otro punto en el que trabajar, ¿verdad?
Sí, yo diría, los posgrados hoy son estratégicamente un ámbito muy importante de desarrollo de nuestra República y para el país en general. Hemos desarrollado un sistema de becas relativamente potente, pero también, de vuelta, no cubrimos toda la demanda de becas que tenemos y además tenemos que asegurarnos que lleguen a todo el país los posgrados. Y eso es algo que todavía tenemos un debe al respecto, ¿no? Por ejemplo, docentes del interior todavía tienen dificultades para hacer su posgrado en Montevideo porque todavía no tenemos ofertas en el conjunto del país. Yo soy un convencido que además tenemos que avanzar en acuerdos internacionales con otras universidades para dar de alguna manera en aquellas áreas donde todavía no tenemos una acumulación importante desde el punto de vista académico, brindarle al país la posibilidad de acceder a posgrados de calidad, articulando la Universidad República con otras instituciones exteriores. Claro, y a su vez que también algunos alumnos de otras universidades pueden hacer posgrados en otro país. Los caminos tienen que ser de ida y vuelta y eso es bien importante que nosotros logremos desarrollarlo en redes académicas internacionales de calidad. Claro. Dijiste en el pasaje de la entrevista que la Universidad de la República tiene que mirar a futuro y uno de los proyectos que hay, por lo menos a nivel de la opinión pública, que se dio a conocer por parte del presidente de la República fue el Hospital de Clínicas y hace poquito hubo en el hospital una presentación por parte del decano de la Facultad de Arquitectura en donde presentó un proyecto del año 96 que ya había iniciado. La pregunta es, a corto plazo, ¿cuáles son los pasos a dar por parte de la UDELAR? Es una alarma, discúlpeme. Los pasos a dar son los siguientes. Yo hablé con el presidente en febrero. Sí. En marzo él hizo un anuncio al respecto. Sí. El proyecto que tú comentas de Marcelo Danza Sí. es un proyecto actualizado de algo que vino de la década de los 90. Tenemos la suerte de tener un decano que ha trabajado en temas hospitalarios en Uruguay y en el mundo desde el punto de vista arquitectónico. Sí. Y además hay una vocación muy clara del Hospital de Clínica a avanzar en esta dirección. Entonces, nosotros estamos a la espera de que haya una convocatoria en el ámbito político. Bien. Vamos a poner el tema de vuelta arriba de la mesa porque eso fue también parte de lo que el presidente habló conmigo y habló también en el Parlamento Nacional. Acá se requieren acuerdos intrapartidarios. Claro. La inversión Sí, Hospital sí, Clínica sin duda. no es de menos de 140 millones de dólares. Claro. No es de menos de 140 millones de dólares. Y va necesariamente a por lo menos superponerse con 3 administraciones de gobierno. ¿Y se puede adelantar que ese proyecto del decano de la Facultad de Arquitectura sea un modelo a seguir o es solamente una maqueta por ahora? Por ahora es un proyecto que tiene muchas virtudes, pero todavía no quiere decir que sea el proyecto final. Por eso habrá que negociarlo y analizarlo entre muchos actores. Lo importante es tener en cuenta que el Uruguay tiene un edificio, que es el Hospital de Clínicas, muy noble, con una arquitectura además Sin duda, muy sí. particular, pero hoy nos queda grande y eso es una buena noticia. Tenemos que lograr compactarlo y liberar otros metros cuadrados para otros usos, posiblemente universitarios o de otras instituciones de investigación en el país. Es un gran debe, pero bueno, será de largo aliento Es así. finalmente la decisión final. Muchas gracias por estos minutos en el living, por contestar todas nuestras preguntas y lo mejor en estos próximos 4 años. Muchas gracias y estaremos a las órdenes como siempre. Muchas gracias.